Hola, hola, mi gente hermosa. Bienvenidos un día más a su canal favorito, donde la farándula turca nos tiene siempre con el corazón en un puño. Hoy prepárense porque vamos a hablar de un bombazo que está haciendo temblar los cimientos del mundo del espectáculo. ¿Recuerdan esa pareja que nos robó el aliento en Senkalkam, esa química explosiva que traspasaba la pantalla y nos hacía soñar con el amor verdadero? Sí, hablamos de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Pues bien, agárrense porque la noticia que les traigo hoy es de esas que te dejan boquiabierto. Hoy vamos a desentrañar un misterio, una decisión que ha sorprendido a todos y que involucra directamente a Kerem Bürsin. Imaginen la escena: Hande Erçel, la mujer que enamoró a Turquía y al mundo entero intentando convencer a Kerem y él rechazándola. ¿Qué está pasando? ¿Acaso el amor que vimos en pantalla era solo una ilusión? ¿O hay algo más detrás de esta impactante decisión? En este vídeo vamos a explorar todas las aristas de esta situación, analizaremos los rumores, las declaraciones, las posibles causas y las consecuencias de este rechazo. Prepárense para un viaje lleno de sorpresas, especulaciones y mucha tela que cortar. Así que pónganse cómodos, sírvanse su café turco o su bebida favorita, y acompáñenme en este análisis exhaustivo que les tengo preparado. Y antes de que se me olvide, si aún no están suscritos al canal, este es el momento. No se pierdan ni un solo detalle de las últimas noticias del mundo del espectáculo turco, análisis exclusivos y mucho más contenido que les encantará. Suscríbanse ahora mismo, activen la campanita para no perderse ninguna notificación y déjenos un me gusta si están tan emocionados como yo por descubrir la verdad detrás de este bombazo. ¡Vamos allá! El rumor lleva días circulando por las redes sociales, alimentado por comentarios enigmáticos de periodistas del corazón turcos y avistamientos misteriosos que han provocado todo tipo de especulaciones. Al principio, muchos pensaron que se trataba simplemente de una estrategia de marketing para generar expectación sobre un nuevo proyecto en el que estarían trabajando juntos. Sin embargo, a medida que pasan los días, la información se ha ido consolidando, revelando una verdad mucho más compleja y sorprendente. La clave de todo parece residir en una oferta profesional que le fue realizada a Kerem Bürsin. Al parecer, se trata de un proyecto de gran envergadura, una producción internacional que podría catapultar su carrera a otro nivel. Una oportunidad única para darse a conocer en el mercado anglosajón y consolidarse como una estrella global. Hasta aquí, todo parece perfecto, ¿verdad? El problema surge cuando analizamos los detalles de esta oferta y su posible impacto en la relación entre Kerem y Hande. Según fuentes cercanas a ambos actores, el proyecto en cuestión implicaría que Kerem tendría que trasladarse a vivir a otro país durante un largo periodo de tiempo. Estamos hablando de varios meses, incluso años, lejos de Turquía. Esto evidentemente supondría un obstáculo importante para su relación con Hande Erçel, ya que la distancia y la falta de contacto constante podrían desgastar el vínculo que los une. Aquí es donde entra en juego la figura de Hande. Al parecer, la actriz intentó convencer a Kerem para que rechazara la oferta o al menos, para que buscara una alternativa que les permitiera mantener su relación a flote. Se dice que le propuso diferentes opciones, como trabajar en proyectos conjuntos que les permitieran estar juntos con mayor frecuencia, o incluso mudarse con él al país donde se grabaría la nueva producción. Sin embargo, y aquí viene lo impactante, Kerem se mantuvo firme en su decisión de aceptar la oferta, a pesar de las súplicas de Hande. ¿Por qué Kerem tomó esta decisión? Esa es la pregunta que todos nos estamos haciendo. ¿Acaso la ambición profesional pesó más que el amor que siente por Hande? ¿O hay algo más que no sabemos? Para intentar responder a estas preguntas, es importante analizar el contexto actual de la carrera de ambos actores. Hande Erçel se encuentra en un momento dulce de su trayectoria. Su participación en Senkalkam la catapultó a la fama internacional y desde entonces ha encadenado proyectos exitosos tanto en televisión como en plataformas de streaming. Su belleza y talento la han convertido en una de las actrices más solicitadas del mercado turco y su futuro profesional parece estar asegurado. En el caso de Kerem Bürsin, la situación es algo diferente. Si bien también goza de gran popularidad y ha participado en series de éxito, su carrera no ha experimentado el mismo auge que la de Hande. Algunos críticos señalan que Kerem necesita un proyecto que le permita demostrar su versatilidad como actor y que le abra las puertas del mercado internacional. Es posible que Kerem vea esta nueva oferta como una oportunidad única para dar un salto cualitativo en su carrera y alcanzar el reconocimiento que tanto anhela. Una oportunidad que no puede dejar pasar, a pesar de las consecuencias que pueda tener en su relación con Hande. Pero, ¿cómo se siente Hande ante esta situación? Según las fuentes, la actriz está devastada. Se siente traicionada por Kerem y teme que la distancia termine por destruir su relación. Amigos cercanos a Hande aseguran que ella está dispuesta a hacer cualquier cosa para salvar su amor, pero que se siente impotente ante la decisión de Kerem.
La noticia del rechazo de Kerem a las súplicas de Hande ha generado una gran controversia en las redes sociales. Los fans de la pareja se han dividido entre quienes apoyan la decisión de Kerem de priorizar su carrera y quienes critican su falta de sensibilidad hacia los sentimientos de Hande. Los hashtags #Andercel estamos contigo y #Kerem Bürsin no nos defraudes se han convertido en trending topics en Twitter, reflejando la polarización de opiniones en torno a este tema. Algunos usuarios acusan a Kerem de ser egoísta y de no valorar el amor de Hande. Otros, en cambio, defienden su derecho a perseguir sus sueños y a buscar nuevas oportunidades profesionales. También hay quienes especulan con la posibilidad de que la relación entre Kerem y Hande no sea tan sólida como aparenta y que esta decisión sea solo la punta del iceberg de una crisis más profunda. En medio de esta vorágine de rumores y especulaciones, es importante recordar que estamos hablando de la vida privada de dos personas. Personas que, como todos, tienen derecho a tomar sus propias decisiones y a vivir sus vidas según sus propios términos. Es fácil juzgar desde fuera, pero nadie sabe realmente lo que está pasando entre Kerem y Hande. Quizás Kerem tiene razones de peso para tomar esta decisión, razones que no conocemos y que no estamos en posición de juzgar. Quizás la relación entre ellos es más fuerte de lo que pensamos y podrán superar este obstáculo. O quizás simplemente el destino tiene otros planes para ellos. Lo que sí es cierto es que esta situación nos recuerda lo complicado que puede ser mantener una relación en el mundo del espectáculo, donde la fama, la ambición y la presión mediática pueden poner a prueba incluso el amor más verdadero. Pero volviendo al tema central de este vídeo, la pregunta que sigue resonando en nuestras cabezas es, ¿por qué Kerem rechazó a Hande? Más allá de la oportunidad profesional que se le presenta, ¿qué otros factores podrían haber influido en su decisión? Una posible explicación podría ser que Kerem se siente presionado por las expectativas del público y de la industria. Después del éxito de Senkalkam, la relación entre Kerem y Hande se convirtió en un fenómeno mediático. Todos querían saber cada detalle de su vida privada, seguían sus pasos a todas partes y les exigían constantemente que demostraran su amor. Es posible que Kerem se sienta abrumado por esta situación y que necesite espacio para respirar y para tomar sus propias decisiones sin la presión constante de los medios y de los fans. Quizás al aceptar esta nueva oferta, esté buscando precisamente eso, una oportunidad para alejarse del foco mediático y para centrarse en su carrera sin tener que preocuparse por las expectativas de los demás. Otra posible explicación podría estar relacionada con la propia dinámica de la relación entre Kerem y Hande. Si bien es evidente que se quieren y que se complementan, también es posible que tengan diferencias irreconciliables que les impidan construir un futuro juntos. Quizás tengan diferentes prioridades en la vida, diferentes visiones sobre el futuro o diferentes formas de entender el amor. Es importante recordar que ninguna relación es perfecta y que todas las parejas tienen sus propios problemas y desafíos. A veces, a pesar del amor que se sienten, las diferencias son demasiado grandes para superarlas y la única opción es separarse. No estamos diciendo que este sea el caso de Kerem y Hande, pero es una posibilidad que no podemos descartar. Al final, solo ellos saben realmente lo que está pasando entre ellos y cuáles son las razones que los han llevado a tomar estas decisiones. En cualquier caso, lo que sí podemos afirmar con certeza es que esta situación ha generado un gran revuelo en el mundo del espectáculo turco y que ha puesto a prueba la relación entre Kerem y Hande. Solo el tiempo dirá si podrán superar este obstáculo y seguir juntos o si su historia de amor llegará a su fin. Mientras tanto, nosotros seguiremos aquí observando y analizando cada detalle de esta apasionante historia. Manténganse atentos a nuestras redes sociales y a nuestro canal de YouTube, porque les traeremos todas las novedades y actualizaciones sobre este tema. Ahora bien, adentrándonos un poco más en la oferta que recibió Kerem, es crucial entender la magnitud de lo que está en juego. No es simplemente un trabajo más, se trata de una oportunidad que podría redefinir su carrera y abrirle puertas que antes parecían inalcanzables. Imaginemos un papel protagónico en una serie de HBO o Netflix, o tal vez una participación en una superproducción de Hollywood. Este tipo de proyectos no solo ofrecen una visibilidad global, sino que también permiten a los actores trabajar con profesionales de primer nivel y aprender nuevas habilidades. Desde la perspectiva de Kerem, rechazar esta oferta podría significar quedarse estancado en el mercado turco, por muy exitoso que sea allí. La competencia es feroz y las oportunidades de crecimiento a menudo son limitadas. Aceptar el desafío de un proyecto internacional, por otro lado, le permitiría diversificar su talento, ampliar su red de contactos y, potencialmente, ganar premios y reconocimiento a nivel mundial. Además, es importante considerar el factor financiero. Si bien Kerem seguramente ya tiene una buena situación económica, un proyecto internacional de gran envergadura podría multiplicar sus ingresos de manera significativa. Esto le brindaría mayor seguridad financiera a largo plazo y le permitiría invertir en otros proyectos que le interesen, como producir sus propias películas o apoyar causas benéficas. Ahora, entendiendo la magnitud de la oportunidad,
podemos empezar a comprender por qué Kerem podría haber tomado la difícil decisión de priorizar su carrera sobre su relación con Ande. No se trata necesariamente de una falta de amor o de egoísmo, sino más bien de una evaluación racional de las prioridades y de una apuesta por un futuro más prometedor. Sin embargo, esto no significa que la decisión de Kerem sea fácil de justificar desde el punto de vista emocional. Para Ande, verse relegada a un segundo plano en la vida de su pareja debe ser increíblemente doloroso. Es natural que se sienta decepcionada, traicionada e incluso asustada ante la perspectiva de una relación a distancia. La distancia, como sabemos, es un factor que puede erosionar incluso las relaciones más sólidas. La falta de contacto físico, la dificultad para comunicarse regularmente debido a las diferencias horarias y las agendas apretadas, y la tentación de conocer a otras personas pueden poner a prueba la lealtad y el compromiso de una pareja. En el caso de Kerem y Ande, la situación se complica aún más por el hecho de que ambos son figuras públicas, constantemente expuestas a la atención de los medios y de los fans. Cualquier problema en su relación se convierte rápidamente en noticia, lo que añade una presión adicional a la pareja. Es comprensible que Ande tema que la distancia y la presión mediática terminen por destruir su relación con Kerem. Quizás ella esperaba que él estuviera dispuesto a sacrificar su carrera por su amor, o al menos a buscar una solución que les permitiera estar juntos a pesar de la distancia. El hecho de que Kerem haya rechazado sus súplicas puede interpretarse como una señal de que él no está dispuesto a hacer los mismos sacrificios que ella. Esto puede generar resentimiento y desconfianza en la relación, lo que dificultaría aún más la posibilidad de superar este obstáculo. En definitiva, la situación que están viviendo Kerem y Ande es extremadamente compleja y delicada. No hay respuestas fáciles ni soluciones mágicas. Solo el tiempo dirá si su amor es lo suficientemente fuerte como para resistir la prueba de la distancia y de las ambiciones profesionales. Ahora, hablando un poco sobre el futuro, ¿qué le depara a cada uno de ellos? Para Ande, este podría ser un momento de reinvención. Quizás decida enfocarse en proyectos que la desafíen como actriz, explorar nuevos géneros y trabajar con directores que la inspiren. También podría aprovechar su fama y su influencia para apoyar causas sociales que le importen, como la defensa de los derechos de los animales o la lucha contra el cambio climático. En cuanto a Kerem, su futuro profesional parece brillante. Si el proyecto internacional que ha aceptado resulta ser un éxito, podría convertirse en una estrella de renombre mundial. Esto le abriría las puertas a nuevas oportunidades y le permitiría elegir los papeles que realmente le apasionen. Sin embargo, también es importante que Kerem no se olvide de sus raíces y de sus fans turcos. Ellos fueron quienes lo apoyaron desde el principio y quienes lo convirtieron en la estrella que es hoy. Sería un error que se alejara por completo del mercado turco y que se olvidara de sus orígenes. Idealmente, Kerem podría encontrar un equilibrio entre su carrera internacional y sus proyectos en Turquía. Podría participar en producciones tanto en inglés como en turco y seguir manteniendo una conexión con su público original. En cuanto a su relación con Ande, el futuro es incierto. Si logran superar la prueba de la distancia, su amor podría fortalecerse y su relación podría volverse aún más profunda. Pero si la distancia y la presión mediática resultan ser demasiado, podrían terminar separándose. En cualquier caso, es importante que ambos respeten la decisión del otro y que se permitan seguir adelante con sus vidas, ya sea juntos o por separado. El amor no siempre es suficiente para mantener una relación a flote, y a veces es necesario tomar decisiones difíciles para poder ser felices. Y ahora, antes de pasar a la conclusión, quiero recordarles que todo lo que hemos hablado en este vídeo son especulaciones basadas en información que ha trascendido a los medios. No tenemos la verdad absoluta y no podemos afirmar con certeza cuáles son las verdaderas razones que han llevado a Kerem a tomar esta decisión. Lo importante es que respetemos la privacidad de Kerem y Ande y que no los juzguemos sin conocer todos los detalles de la situación. Ellos son los únicos que saben realmente lo que está pasando entre ellos y cuáles son sus verdaderos sentimientos. En resumen, hemos explorado el bombazo que está sacudiendo la farándula turca, la decisión de Kerem Bürsin de aparentemente priorizar una oferta profesional internacional sobre los deseos de Hande Erçel, quien, según los rumores, intentó convencerlo de lo contrario. Analizamos las posibles razones detrás de esta decisión, desde la ambición profesional y la búsqueda de nuevas oportunidades hasta la presión mediática y las posibles diferencias irreconciliables en la relación. Vimos cómo esta situación ha generado controversia en las redes sociales y cómo ha puesto a prueba la relación entre Kerem y Hande. También exploramos el futuro profesional de ambos actores y la incertidumbre que rodea su relación. Es importante recordar que todo lo que hemos hablado son especulaciones y que solo Kerem y Hande conocen la verdad absoluta. Lo importante es que respetemos su privacidad y que no los juzguemos sin conocer todos los detalles. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté investigando y compartiendo esta información con ustedes.
Gracias por acompañarme un día más en este canal, donde la farándula turca siempre nos sorprende con nuevas historias y dramas. Quiero agradecerles de corazón por su apoyo constante. Sus comentarios, sus me gusta y sus suscripciones son el motor que me impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Ahora, quiero invitarlos a dejar sus comentarios sobre este tema. ¿Qué opinan de la decisión de Kerem? ¿Creen que ha hecho lo correcto al priorizar su carrera? ¿O creen que debería haber escuchado a Hande y buscado una alternativa? ¿Qué le depara el futuro a esta pareja? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios, me encanta leerlos y saber qué piensan. Y para finalizar, quiero pedirles un último favor: si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna notificación y estén atentos a nuestros próximos vídeos, donde seguiremos explorando las últimas noticias y los dramas más apasionantes del mundo del espectáculo turco. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.